Buenas tardes, hermanos. Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. Vamos a continuar con la serie de la lucha contra el pecado. Y hoy vamos a hablar de los pecados de injusticia. Los pecados de injusticia. Y vamos a leer Primera de Juan 5:17. Dice así, ¿usted me sigue allí? Toda injusticia es pecado. Vamos a leerlo de nuevo. Toda injusticia es, ¿qué? Pecado. Bien. Lo contrario de la injusticia, pues es la justicia. Déjeme darle una definición de justicia, lo que la Biblia habla al respecto y a qué nos vamos a referir. Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le pertenece, lo que merece como ser humano y lo que le corresponde. En los idiomas originales que escribió la Biblia, hebreo y griego, en el hebreo tzedek y en griego dikaiosune, justicia habla de acciones correctas, habla de acciones rectas, justas, equitativas e imparciales. En estos dos vocablos, tanto en el hebreo como en el griego, enfatiza que son acciones justas que hace la gente en relación con Dios y con los demás. Por consecuencia, la injusticia es la ofensa de no darle a cada quien lo que le pertenece, lo que merece y le corresponde como ser humano. Son acciones, por lo tanto, injustas que cometemos los unos contra los otros. Sabemos que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Y Dios, como creador, nos exige a nosotros, su creación, sus hijos, nos exige respeto hacia Él y hacia los demás. Nos exige acciones justas delante de Él y delante de los demás, del prójimo. Despreciar a alguien, a un prójimo, a una persona, por su condición física es injusto. Es un pecado. Despreciar a alguien por su condición económica o cultural es injusto. Es pecado delante de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 1, dice que la fe que tenemos en Jesús debe de ser sin acepción de personas. Dice que si entra en la congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido pues humilde, andrajoso, dice la Biblia, de condición humilde, y tú miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí junto a mí, ¿verdad? Y al pobre le dice, tú siéntate por allá en cualquier rinconcito allá, como menospreciándolo. Dice el versículo 9, que si hacemos eso, hacemos acepción de personas y cometemos pecado, así dice en Santiago 2:9, y quedamos convictos, reos de un juicio por hacer una injusticia delante de Dios. Ahora, estos son de los pecados más comunes, tristemente decirlo, dentro de las iglesias. Yo he visto múltiples veces, he estado en lugares donde antes de empezar, sube el pastor, toma el micrófono y dice, antes de empezar la predicación, quiero decir algo, quiero decirle bienvenido al señor diputado que está allá. Señor diputado, bienvenido. O si está acá el presidente municipal, señor presidente municipal, bienvenido. Démosle un aplauso al presidente municipal. Y toda la gente voltea a ver al presidente municipal y se para y le hace así, ¿no? O alguien importante. Esto es muy común dentro de las iglesias, pero ¿saben? Créanmelo, yo jamás en mi vida he visto que alguien, un pastor, diga, hermanos, antes de empezar la predicación, quiero decirles algo. Está con nosotros el que barre ahí en Aurrerá.
El empleado más humilde, hermano, bienvenido, bienvenido. ¿Ustedes han oído algo así? Yo jamás. Pero han oído que le dan gloria al futbolista, al artista, al diputado. Eso sí lo han visto, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso? Eso es injusto. ¿Por qué? Porque se está exaltando a alguien por la posición que tiene. Y ahí el que está haciendo eso se está exhibiendo como alguien totalmente parcial hacia el que tiene una buena posición. Por lo tanto, dice la Biblia, eso es un pecado. Y es una falta de respeto hacia los demás, porque puesto que no tienen una posición económica alta o cultural o qué sé yo, entonces no se les hace caso. Ese es un pecado muy común. Y eso es injusto. Porque los seres humanos tenemos un valor delante de Dios, no por lo que hemos logrado o por lo que tenemos, sino por lo que somos seres humanos. ¿Me estoy explicando? Ustedes sin duda han leído los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son 10. Se conoce como la ley moral de Dios. Están en Éxodo 20, si usted va abriendo su Biblia allí. Esos 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos, 4, los primeros 4, tienen que ver en relación nosotros con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, abajo del cielo, santificarás el día de reposo para dedicármelo a mí, etcétera, etcétera. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, pero voy a enfatizar primero los 6 restantes que tienen que ver con el ser humano, entre nosotros. Por ejemplo, el Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento lleva el propósito de que los hijos aprendan el respeto a sus padres. Honrar a los padres significa respetarlos. Respetarlos significa obedecerlos en todo aquello que nuestros padres, los que viven en casa, los ya casados, pues tenemos nuestros padres, pero seguimos honrándolos, pero ya es otra situación. Pero los que viven con sus padres, cuando una madre le dice a su hijo que haga la cama, tienda su cama o que recoja los utensilios que usó para comer, y el muchacho dice, no, yo no lo hago, se está rebelando. Está deshonrando a sus padres, y eso es una injusticia. Es un pecado deshonrar a los padres. Una de las quejas, ahora que fue el Día del Maestro, hace la semana antepasada, yo escuchaba una entrevista a los maestros que le estaban haciendo una fiesta aquí en la Expo Guadalajara. Y el periodista les preguntaba, ¿cuál es con lo que ustedes están más luchando con los niños en las primarias o en las secundarias? Y con todos los maestros entrevistados dijeron, contra la rebeldía contra la autoridad. Ya no nos respetan. Y nosotros damos la queja a los padres y vienen y nos encaran. Usted no es nadie para decirle a mi hijo lo que tiene que decir. O sea, los mismos padres son culpables de solapar la rebelión. Se ha perdido todo sentido de respeto. Y eso es injusticia. Debo decirles que vivimos en un mundo injusto. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué vivimos en un mundo injusto? Porque somos injustos. No lo había pensado así, ¿verdad? Pensaba que los otros son injustos, menos yo, o menos usted. En el versículo 13, Éxodo 20:13, dice, no matarás. Este mandamiento llevaba el propósito de respetar la vida humana. Supongo que no hay nada más fuerte el hecho de que una persona le quite la vida a otra persona, lo asesine. Esas son ya palabras mayores.
Y alguno dirá, bueno, yo soy cristiano, yo nunca voy a sacar una pistola y le voy a dar a mi suegra. No, por favor, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy nacido de nuevo, ¿cómo voy a matar yo a alguien? Pero Jesús va más allá. Vamos a Mateo 5:21. Jesús va más allá. Y Él habló de algo que se anida en nuestro ser interior, con lo cual debemos de luchar. Mateo 5:21. Él habló de la agresión, no solo de la agresión física, sino de la agresión verbal, que es equivalente y es una injusticia. Veamos, Mateo 5:21. Dice Jesús, citando Éxodo 20:13, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No hay una cultura que no castigue el asesinato. Todos, indistintamente, cualquiera, por más primitiva que sea, reprueban el asesinato, quitarle la vida a una persona. Y la justicia demanda un castigo para el que hace eso. Ahora, versículo 22. Pero, dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué les pareció eso? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso sí está medio exagerado, como dicen algunos cristianoides. Bueno, en griego hay dos palabras, o tres, pero voy a mencionarle dos nada más, en este caso. Dos palabras que se traducen por enojo, ahí cuando dice el que se enoja contra su hermano. Una de esas palabras es la palabra timós, y timós habla como de una llama que prende la paja. Un cerillo que lo tiras así y prende la paja, así rápido. Pero con la misma rapidez que se encendió, con esa misma rapidez se apaga. Es algo que surge rápido, pero también rápido se va. Sin duda todos hemos sentido, en alguna manera, este tipo de enojo. Un enojo por alguna injusticia, por algo que nos hicieron o vimos, y sentimos enojo, ¿verdad? Pero ese enojo... decimos, ay, ¿cómo es posible? Y manifestamos un enojo, pero se va rápido. ¿Sí? La segunda palabra que describe enojo es orgé, que es el enojo al que se refirió Jesús aquí. Y este enojo es el enojo que permanece en el corazón. Es el enojo que está constante y latente allí en nuestro corazón. Que tú puedes estar ahorita aquí bien tranquilo, oyendo la palabra de Dios, dices, sí, qué tremendo. Pero hubo alguien que te ofendió hace 5 años, o que cometió una injusticia, y que al salir tú te encuentras con alguien, oye, fíjate que me encontré a Pepe González. Espero que nadie se llame Pepe González. Me encontré a Pepe González, ese Pepe González, y te sale inmediatamente, o sea, como está latente, está ahí a flor de piel, allí inundado en tu corazón, inmediatamente sale y comienzas a hablar. Y comienzas a decir de todo. Y la otra persona te mira, no, es que no lo conoces. Es que si lo conocieras y sabes que él me hizo esto o ella me hizo esto. Oye, pero yo me enteré de eso, pero desde hace 5 años. Pero no se me olvida. Ese es el enojo al cual Jesús se refiere. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, a ese enojo. ¿Por qué? Porque ese enojo que está ahí latente te va a llevar a cometer continuamente injusticias, porque nos excedemos en lo que decimos. Y empezamos a hacer juicios injustos y lesionamos a los demás. Y ciertamente no les damos un balazo, pero moralmente
los podemos asesinar. ¿Está entendiendo, verdad? O sea, Jesús va más allá de darle un balazo a alguien, va a la raíz que está en el corazón. Jesús nos deja en claro que el enojo que permanece nos arrastra a cometer injusticias. Santiago, el apóstol Santiago dice en 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, vamos a poner este ejemplo. A ti te agreden injustamente, te corren de tu trabajo de manera injusta. Vamos a suponer que es injusta. Y entonces tú te molestas, te enojas. Bueno, la Biblia dice, airaos, enojaos, porque es parte de la naturaleza humana. Airaos, pero no pequéis. O sea, porque reaccionamos ante una injusticia, porque tenemos dentro de nosotros un sentido por allí de justicia, de deseo de justicia, de que se hagan las cosas correctas, que nos hagan las cosas correctas, que nos traten de manera correcta y respetuosa. Y cuando alguien no lo hace, inmediatamente surge ese deseo que Dios puso allí de que se nos trate justamente. A ver si me estoy explicando. Entonces, tú te enojas, te molestas porque te corrieron en tu trabajo injustamente. Pero dice en Efesios, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no te dure todo el día, que no permanezca. Eso significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque al dejarlo allí que permanezca, le damos lugar al diablo. Entonces el diablo se da rienda suelta y nos hace como quiere. Entonces empezamos a vengarnos, empezamos a cometer injusticias. Y dice la Biblia que la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. En otras palabras, como dicen otras versiones, cuando tú te enojas y deseas justicia, no la hagas por tu propia mano. Deja que sea Dios quien haga justicia. Pero si tú quieres hacer justicia y presionas para que se te haga justicia, porque aquel te calumnió y estás ahí amargado y con un enojo permanente, Dios te deja. Dios no hace nada. Les voy a preguntar algo. Cuando han hecho una injusticia contigo, que vas y reclamas airadamente y golpeas el mostrador y todo, y no saben quién soy yo, todo eso que ya sabemos. Porque cometieron una injusticia y te enojaste, gritaste y ofendiste a medio mundo. Y te pregunto esto, ¿se solucionó el asunto? No, se quedó igual o peor. La pregunta es, entonces, ¿por qué insistir en permanecer en el enojo? Si nosotros nos estamos quejando de una injusticia y luego nosotros cometemos otra injusticia, empezamos a ofender a otros. Una vez el Señor me dijo algo que tenía que hacer. Era hablar con una persona que estaba cometiendo muchas injusticias. Y me dijo, ve de mi parte y habla con él, pero hazlo con mansedumbre. Como dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Repréndelo, pero con mansedumbre. Y me acuerdo, aquí lo tengo, y eso ya hace como 8 años. Me dijo el Señor, dice, si tú te enojas y gritas y pierdes el control, yo me hago a un lado y te dejo ahí solo. Ay, Señor, no, ve, pero con dominio. Porque si tú vas a reprender de algo injusto y luego tú llegas gritándole, yo no obro. Entonces me acuerdo que fui, hablé con esta persona, híjole, pues se siente mucho coraje, enojo de ver las injusticias que están cometiendo. Y cuando empezaba a negar, no, y a justificarlas, de pronto así como el enojo, ¿entienden? Por ver la injusticia a muchas personas. Y el Señor me dijo, me salgo, te dejo si pierdes el control.
Porque en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Yo pude ver que al mantener el control y el dominio de mi emoción justa, que puede llegar a ser injusta cuando agredes, yo vi que Dios obró en la persona y se quebrantó y empezó a llorar. Pablo dice en Colosenses 3:8, no tienen que buscarlo, dice: dejad todas estas cosas, ira, enojo, entonces hacerlas a un lado. Entonces Jesús está condenando aquí el enojo que no quiere olvidar la ofensa, el enojo que se niega a pacificarse. Y te ha dicho tu esposo o tu esposa o el hermano o el pastor, el amigo: ya, tranquilo, ya, déjalo en las manos del Señor, sana tu corazón, ya, perdónalo, y tú permaneces. Eso es lo que significa aquí aquel que se enoja contra su hermano. Debemos pues luchar contra todo tipo de enojo, pero más debemos redoblar esfuerzos para luchar con el enojo que quiere quedarse en el corazón. Es mejor perdonar la injusticia. Pablo le decía a los corintios: ¿por qué mejor no sufrís el agravio? Pero no, van y se meten a juicio y pleitean en los tribunales de los paganos. ¿Que no pueden perdonarse y arreglarse entre ustedes? Mateo 5:22, sigo ahí en la parte B o C, B, dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí la palabra necio, en la Biblia encontramos múltiples veces donde dice, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero en el original son distintas palabras que se traducen necio porque tienen distintos énfasis. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo: no seas necio, hijo, ¿qué estás dando a entender? No seas obstinado, no seas rebelde. Jesús habló del necio que edifica sobre la arena, del falto de inteligencia. No se refiere a ese tipo de necedad. Aquí necio, pongan atención, la palabra necio que usó Jesús aquí es una palabra de origen arameo, y es la palabra raká. Bueno, ¿qué es esta palabra? Raká es una palabra que se usaba en los tiempos de Jesús muy fuerte, porque es una palabra que muestra desprecio, grande desprecio hacia los demás. Es algo que se dice despreciativamente de otra persona, pero con tono burlesco, burlándose. Es un acento, tiene un acento de desprecio, pero con aire de superioridad. Hay una historia de un hombre que llegó a ser un rabino judío, pero cuando él era discípulo le sucedió esto. Resulta que venía de tomar clases con su maestro, y este hombre se sentía muy orgulloso, dice esta historia, cuando él se miraba a sí mismo y miraba que era inteligente, veía que tenía erudición, que era bondadoso, que era no, yo soy un buen hombre, y tenía un altísimo concepto de sí mismo. Y dice esta historia que en una ocasión un caminante se encontró con él así de frente, yendo en un camino, y este hombre que se encontró con este futuro rabino, pues era un hombre de humilde condición, no estaba muy favorecido según los estándares que usamos los humanos, no estaba muy favorecido físicamente, y de humilde condición saludó al futuro rabino. Lo saludó normalmente, ¿no? Entonces dice la historia que el futuro rabino no le devolvió el saludo. Buenos días, no le dijo buenos días, no. Dice la historia que le dijo: ¡Ea, Raká! ¡Raká! ¡Qué feo eres!, le dijo. Pero lo miraba así ¡qué feo estás! ¡Qué feo eres! No me hables. Chusma, añadiría yo. Y le dice el futuro rabino:
¿todos los de tu pueblo son tan feos como tú? Y aquel hombre humilde le contestó, no lo sé, pero pregúntele al que me hizo, ¿por qué me hizo tan feo? Bueno, cuando esto llegó a oídos del maestro rabino, le puso una regañiza al futuro rabino, pues le dijo, tú debes de ser un ejemplo y no puedes estar menospreciando a la gente. Eso es lo que significa aquí, si algunos dicen necio, o sea, raca, o sea, algo despreciativo. No hay pecado que sea más contrario al Espíritu de Cristo que el desprecio hacia los demás. Él se acercó con la gente más despreciada de Israel. Inclusive cuando él se acercó a hablar con la samaritana, los discípulos se maravillaron que hablaba con una mujer. Fíjense nomás, porque a la mujer la tenían cero a la izquierda. Ay, habla con una mujer y es samaritana, decían otros. Porque los judíos y los samaritanos tenían controversia, se menospreciaban entre ellos. Entonces se maravillaron, pero a Jesús no le interesaba eso. Él rompió con todas esas barreras. Entonces no hay peor injusticia que despreciar a las personas por quienes Cristo murió. Independientemente si han aceptado o no ese sacrificio, Cristo murió por todos. Entonces no, va totalmente contrario al espíritu de Cristo. Hay un desprecio que surge del orgullo de la raza. ¿Cuántos crímenes en nombre de la raza se cometen? Pero déjeme contarle algo que a mí me pasó en un país centroamericano, Costa Rica, para ser más descriptivo. Termino una enseñanza, se me acerca un matrimonio que venían con su hija de unos 24 años por ahí. Bueno, Costa Rica es un país que fue colonizado por españoles, pero también llegaron suizos, alemanes. Entonces, pues es como multirracial ese país. Por un lado ves gente rubia, alta, de ojos azules, lo que el mundo diría gente bonita, ¿sí? Si tú te fijas en la televisión, todo lo que quieran anunciar sacan un rubio. Allá de vez en cuando, o sea, gente bonita, dicen ellos. O sea que nosotros nunca vamos a salir en un comercial. Porque pues eso no vende. Bueno, entonces hay gente de todo tipo. Entonces este matrimonio que se me acercó, pues eran blancos, rubios, de ojos azules. La muchacha parecía Barbie, bien bonita la muchacha. Pero también es un país donde hay negros. Pero negros. Y también hay mulatos, que son mezclas, ya están más claritos. O mestizos, también. Entonces dice, pastor, dice, queremos hablar con usted para que nos dé un consejo. Es que mire, dice, mi hija se quiere casar. Pues felicidades. No diga eso. Y le digo, bueno, pero entonces, dice, me va a dar la razón, dijo. Es que mire, mi bisabuelo llegó de Suiza y mi tatarabuelo, y empezó ahí a presumir de sus orígenes raciales. Dice, y mi hija, aquí véala. Pues sí, ¿cómo te llamas? Bueno, ya me dijo. Y dice, pues se quiere casar, pero se quiere casar con un negro. Pero lo dijo bien despreciativo. Se quiere casar con un negro. Y la señora, la mamá estaba, ay, un negro. Escúchame bien, eran diáconos en esa iglesia. Y dice él, yo no puedo tolerar tener un hijo que me salga negro. Mulato menos, dice. Entonces la muchacha decía, pero yo lo amo. Dice, mira, es ese que va ahí. Y era uno de los músicos. Y fíjense, en los estándares del mundo, el negro estaba bien bonito. Porque tenía facciones, estaba negro, pero tenía facciones de blanco.
Estaba con la naricita afilada, tenía unos ojos verdes de este tamaño. Estaba bonito. Pues yo lo vi bien bonito al negrito. Entonces le dije, oiga, pero ¿por qué no? No, dice, es que no pudiera tolerar que en mi familia hubiera un negro. Fíjate nomás, un diácono en una iglesia. ¿Eso de dónde surge? Eso es a lo que se refirió Jesús. Bueno, ese negrito bonito, que para aquellos estaba feo, aquel matrimonio, pasaron los años, no se casó con él, con ella. Después este negrito se casó, tiene una familia bien bonita. Se casó con una blanca. La Barbie se casó con uno rico, bonito, de la congregación, pero ya se divorció. En esa injusticia llevó el juicio. Porque este otro matrimonio perdió, porque era un buen cristiano. Entonces, eso es a lo que se refiere Jesús. Hay un desprecio que surge también de la posición que podamos tener, de tener dinero. Surge un desprecio. Todas esas frases de no tiene ni en qué caerse muerto. Y luego los padres, faltos de sabiduría, alentamos ese menosprecio en el corazón de nuestros hijos. Llega la muchacha, dice, papá, hay un muchacho que me está pretendiendo, la muchacha ya con 25 años, me está pretendiendo, papá, y pues yo quisiera pues avisarte, pues yo quisiera tener una relación de noviazgo, es un buen muchacho. Y la mamá, y ya te fijas, ¿de qué familia? ¿Es de buena familia? O sea, buena familia se entiende gente de dinero. O sea que si usted no tiene dinero, usted es una mala familia. Qué tonterías se dicen, ¿no? ¿Ah? Entonces, no, hija, fíjese bien, fíjese que tenga dinero, que sus padres le vayan a dejar una buena herencia, fíjese en esto, fíjese el otro, en lugar de exaltar, estoy hablando de cristianos, en lugar de decir, ama a Dios, busca a Dios. ¿Para qué te sirve un muchacho bonito, guapo, de ojos azules, si es un malvado, si es un desobediente y rebelde y no ama a Dios? ¿De qué te sirve? Y ahí están las muchachitas, ven a un artista, ¡ay! Gritan y se desmayan y les echan aire y todo. Pues nada más véanlos, ¿cuántas veces se casan y se divorcian? Pregúntenles a todas esas si fueron felices con los bonitos o con las bonitas. Esos son los estándares del mundo. Para nosotros los cristianos debe ser diferente. Y eso es a lo que se refiere Jesús. El entender esto te va a ayudar a decirles a tus hijos. Porque como nuestros hijos van creciendo, se codean en la escuela con chavos no cristianos o en la calle que tienen los estándares del mundo. Y uno tiene que estar ahí. No, hijo, no te fijes que si esto, que si lo otro. No, mira, fíjate en esto. No, hija, no te fijes en esto y esto. Fíjate en esto. Porque el dinero no quiere decir nada, la posición económica no quiere decir nada. Y uno les explica y vas formando los valores y los principios cristianos en el corazón. Porque eso los llevará a que al crecer cometan menos injusticias, menos acciones reprobables. También hay un desprecio producto que viene de cuando una persona va acumulando cultura o conocimiento. Bueno, qué bueno que si tú eres una persona que tuviste la bendición de que tus padres o por tu esfuerzo lograras obtener una carrera universitaria, pues qué bueno, pero no menosprecies a los que no la tienen. No lo menosprecies, porque no sabes si ese joven o esa joven o ese hombre ignorante, tú no sabes qué pasó en su niñez. Tú no sabes si era un niño que quería estudiar y quería ser abogado, pero su papá era un hombre pobre. Y luego enviudó su mamá. Y el muchacho se tuvo que salir de la secundaria para empezar a trabajar. Tú no sabes. No hay nada más desagradable para el que entiende esto, escuchar cristianos manejándose en ese nivel. De verdad, no, es algo tan injusto y es pecado.
En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Bueno, ese mandamiento tenía el propósito de respetar la integridad del matrimonio. Una de las injusticias más agresivas en contra del matrimonio, de los pecados más agresivos en contra del matrimonio, cuando un hombre o una mujer cometen adulterio, es de las agresiones más fuertes que hay. En mi experiencia como pastor, consejero, me he dado cuenta que es uno de los pecados más difíciles de ser perdonados. No por Dios, porque Dios, si tú te arrepientes, te perdona, sino por la persona ofendida. Es algo tan duro, tan difícil. Algunos hacen esfuerzo, dicen, no, sí, yo la perdono, lo perdono, y vuelven otra vez, ¿verdad? Pero luchan, les cuesta ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. Porque algunos me comentan, ¿verdad? Dicen, es que yo sí la amo, yo sí lo amo, pero es que cuando se acerca y el otro día él me dio un beso en la mejilla, decía una señora, sentí repugnancia, pero yo lo amo, pero ¿qué hago, pastor? Es bien difícil. Porque es una injusticia cuando un esposo que tiene 20 años con su esposa, de casados, la empieza a comparar con una jovencita. Es injusto. Ella ya te dio lo mejor de su juventud. Y es injusto que le digas, mira, deberías de parecerte a esa muchacha que va allí. Y la otra señora te dio 18 hijos y quieres que esté como Barbie. No inventes. O sea, es injusto manejarse de esa manera. Es injusto menospreciar el tiempo que dedicó sirviéndote, amándote, dándote hijos o sosteniendo el hogar en el caso del varón. Es injusto. Entonces, nuestras injusticias, que son pecado, pues nos llevan a una vida de mucho sufrimiento, que es lo que el Señor quiere evitar. En el versículo 15, Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Bueno, este mandamiento tiene el propósito de que respetemos los bienes de los demás. ¿Sí? Que respeten tu casa, que nadie se meta a tu casa, que nadie te agarre tu auto, que nadie te robe. Ay, pues se siente bien feo. Una vez entré con mi hija, cuando estaba chiquita, a una farmacia, la estaban asaltando y yo ni cuenta me di. Entonces entro y, ¿dónde pago este chocolate? No, órale, pásate. Y me pone una pistola aquí. Órale, cállate con todo. Entonces, como la prudencia dice que no te les pongas al brinco. O sea, no es sabio. Le dije, no, pues te doy, ¿qué quieres? Y mi hija me miraba, está chiquilla. El reloj, ahí está el reloj. ¿Qué más quieres? La cartera, ahí está. ¿Qué más quieres? Las llaves de tu casa, ahí está. ¿Qué más quieres? Yo digo, con que no diga mi hija, porque quién sabe. No, ¿quieres mis tenis? ¿Quieres mis zapatos? Porque ahora hasta los tenis te quitan, ¿no? Y nos bajaron a todos. Se siente feo. Se siente una impotencia que te quiten lo tuyo. ¿Sí? Entonces, todas tus pertenencias, todo lo que tú tienes, merece ser respetado. El problema es que no todos respetan. Todo lo que tenemos necesita ser respetado, ¿verdad? Tu casa, tu celular. Todo. A propósito de celular, ¿cuántos se han encontrado alguna vez un celular? A ver, levanten la mano. Híjole, ¿cómo se pierden? Mira nomás. Se pierden muchos celulares, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿los regresaron? A ver, levanten las manos los que los regresaron. Porque son cristianos, pero no todos la levantaron. Una vez uno, ay mira, ¿es suyo? No es mío, pero pues márcale ahí alguno de los números y dile que pues te lo encontré. No, esto ya es mío. Eso es robar, aquí mismo. A veces se meten al baño, se lavan las manos, dejan el celular, se salen, se les olvida y llega otro hermanito y se lo encontró, pero no lo regresó.
A ver, sálgase y cualquier auto que está ahí, diga, me lo encontré y lléveselo. Nadie hace eso, ¿verdad? O sea, no sabemos dimensionar, nos falta un tanto. Por consiguiente, cometemos injusticia. Ahora, si a ti se te pierde el celular, mira, estás llame y llame para que te conteste el que se lo encontró. Y como no te lo regresa, lo empiezas a maldecir. Oye, regresa, si te contesta, bueno, oye, regrésame el celular, no sé, mira, la verdad es que, y te dice que no, y si allí se te quita lo cristiano, y lo mandas quién sabe a dónde. Y entonces te amargas ok, fue injusto que no te lo regresaran, pero también es injusto que tú, cometiendo injusticias, pidas justicia. Es complejo el asunto, es muy complejo. Entonces, cuando dice no robarás, bueno, tenía este propósito, tenemos que respetar. Una vez una señora que por allí debe de estar, ya se habían ido todos, entonces yo ya me iba también, dice, pastor, me robaron mi bolsa. Entonces, pues mi reacción fue natural, no se la robaron, alguien la tomó por equivocación. No, es que yo traía mi dinero y estaba preocupada la señora, las llaves del carro, ¿y ahora qué hago? De la casa, ¿y ahora qué hago? No, ahorita aparece. Y luego al rato aparece un muchacho, ¿de quién es esta bolsa? ¿De quién es esta bolsa? No se la había robado, ciertamente. Lo que pasa es que la hermana la dejó allí y se vino a hablar con alguien por acá y la dejó allá. Entonces el muchacho entró y ya la olvidaron. Pero él andaba diciendo, ¿sí? ¿De quién es? ¿De quién es? Entonces se encontró. Pero hay otros que no, para que no se confíe, porque escúcheme, se meten aún a eso. Gente que nada tiene que hacer aquí. Porque usted está acá con sus manitas santamente alabando al Señor y por acá te están bolseando. Nosotros los hemos agarrado para que tenga cuidado. Allá en la iglesia, en la casa de oración del DF, me gustó una instrucción que les dicen, sus pertenencias métalas abajo de la silla de enfrente. Dije, oye, sí tiene sentido. Dice, no, se nos meten. ¿También a ustedes? Y muchos que no ubican bien las cosas. En la casa del Señor. No es posible. Es que no todos los que entran son cristianos. Hay que entender eso. No todos los que entran son cristianos, ¿verdad? ¿Ve qué poquitos hay? Una vez, hay una organización que se llama Transparencia Internacional. No sé si algunos saben. Bueno, ¿a qué se dedica esta organización? Es multinacional. Es una organización que se dedica a pues calcular o a medir el grado de integridad de los habitantes en los países. Y constantemente hacen pruebas de integridad entre los habitantes de los países. Y hace años yo leí una nota que me llamó la atención. Ellos hicieron una prueba en Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Japón, en Asia. Hicieron una prueba de que una cartera con bastante dinero, pero con una dirección, con una credencial con la dirección, iba a ser dejada deliberadamente en una caseta de teléfonos. En ese tiempo todavía se usaban las casetas. A ver cuántos de los que encontraban esa cartera regresaban la cartera con todo. Bueno, los resultados fueron más o menos estos. Japón se llevó el primer lugar. Casi el 100% de las carteras fueron entregadas. Toño Ortiz me platicaba de un hermano que fue a Japón y le contó algo que a él le llamó la atención. Dice que cuando llegó al hotel vio un paraguas así, haga de cuenta como en la entrada aquí. Vio un paraguas, ahí estaba recargado. Pero cuando salió a la mañana siguiente vio el paraguas. Y bueno, regresó al hotel y vio el paraguas y le pregunta ahí al botones, al que carga las maletas, le dice, oiga, tengo varios días aquí, veo ese paraguas, ¿qué? Dice, es que alguien lo olvidó. Y ese alguien, nadie lo puede tomar, porque no es de nadie, tiene un dueño.
Y algún día se recordará que lo olvidó aquí o andará buscándolo y ahí lo va a encontrar. ¡Wow! Los japoneses no tienen un nivel de integridad muy notable. Después sí se fue. Suecia también, altísimo nivel de integridad. Finlandia. Vamos a los Estados Unidos, más o menos se defendieron, casi 70% de la gente regresó. Entramos a Latinoamérica. ¿Por qué se ríen? Se están evidenciando ante todo el mundo, porque esto se oye en todo el mundo, hermanos. O sea que cuando vean un mexicano, cuiden su cartera, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. ¿Saben cuáles fueron los peores calificados? México. De 200, 300 carteras, si regresaron 3, son muchas. Ah, pero eso sí, Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesucristo es mi Señor. No inventen, no inventen. ¿Cómo? Ahí hay una contradicción muy evidente. Y eso es injusto, totalmente. Mire, la verdad antes yo tenía cierto, pues, vamos a ponerlo así, orgullo de ser mexicano. Oh, México, oh, Acapulco, ¡ay, qué bonito! Cancún, siempre dicen Cancún, Acapulco y nunca dicen Tangamandapio. Bueno, pero de un tiempo para acá, hermano, sobre todo de unos 6 años, 7 años para acá, pues uno no puede negar que tiene sangre azteca. Y las plumas a veces se le ven a uno. Yo no me avergüenzo de mis antepasados. ¿Por qué? No, pues sí, era una gran cultura, ¿sí o no? Pero de unos 6 años para acá, en cualquier país que visites, no falta quien te pregunte, el taxista, el del hotel, ¿y de dónde viene? Pues, si andas en Francia no le puedes decir, ¿cómo talebú, monsieur? Pues no me va a ver la cara de... Entonces, ya ahora digo, híjole, tengo que decir, pues ni modo de decirles que soy alemán. Entonces, pues soy mexicano. Lo primero que dicen, ay, México, oiga, que ahí son bien corruptos. Bueno, oiga, ¿es cierto que dicen allá en Sudamérica, ay, que los mexicanos son bien chantas? O sea, tranzas. Pues no todos, no, es que todo lo que oyen de México es una vergüenza. La verdad, yo les digo, soy de Arandas. Bueno, es México, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde está ese país, oiga? Pues por ahí está, es de esos así como, de esos de allí en las islas antillanas y todo eso, ¿no? Allí donde hay mucho... No, es que da mucha pena, hermano. Pero bueno, somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? No hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no acusar falsamente. Y aquí, miren, vamos a Mateo 22 de nuevo. Mateo 22, en la última parte del versículo, dice, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Eso sí está preocupante, ¿no? Ahora, aquí el asunto es este. ¿Qué quiere decir fatuo? Miren, la Biblia es un libro que tiene pasajes que se tienen que interpretar a la luz del contexto histórico, cultural, en este caso de Israel, para poder nosotros entender qué quiere decir o a qué se refirió. Bueno, la palabra fatuo que aparece aquí es la palabra griega moros. Bueno, moros es una palabra que se usaba para poner en duda el carácter moral de una persona. Es decir, cuando alguien le decía a otro fatuo, moros, la palabra encierra la intención de ensuciar el nombre de la persona.
Lesionar pues la reputación de la persona. Así que Jesús dice que el que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el juicio del infierno. Eso está pesado, ¿a poco no? Y fíjense que son de las injusticias que más cometen contra nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguna vez han hablado de usted injustamente? ¿Verdad que sí? ¿Y qué se siente? Feo. Y uno se enoja. Pero ¿cuántos reconocen que también nosotros hemos cometido esa injusticia? A ver, sean honestos. Bueno, ahí ya se va a empezar a balancear el asunto. ¿Por qué? Bueno, sigamos adelante. La justicia, entonces, por consiguiente, es una expresión de responsabilidad personal de cada uno de nosotros delante de Dios y delante de los demás. Lo voy a decir de nuevo. La justicia es una expresión de responsabilidad netamente personal de cada uno de nosotros ante Dios y ante los demás. Las acciones correctas o incorrectas son ante Dios y ante los demás. La Biblia dice, Pablo les dijo a los corintios, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según nuestras obras, según hayan sido buenas o malas. Eso es de los cristianos, ya cristianos. Entonces, la justicia es esa responsabilidad que tenemos, hacer lo justo, lo equitativo, acciones correctas delante de Dios y de los demás. Ok. Hay una frase que sin duda todos hemos dicho alguna vez, o la hemos escuchado. ¿Ha escuchado esta de cuando alguien está allí llorando y le hicieron algo y dice, no es justo lo que me hicieron? ¿Ha oído eso? Esto es una injusticia. Y luego salen ahí en GDL Noticias. ¡Justicia! ¡Justicia! Y todos salen con cartelones, ¿verdad? Porque los desalojaron de la casa, porque lo corrieron del trabajo, y fue injusto. Y sale la gente, es que es injusto que nos traten, es injusto que el gobierno, es injusto esto, es injusto lo... Y todo mundo demanda justicia. ¿Tú quisieras que se hiciera justicia de las injusticias que se hacen contigo? Claro, ¿verdad que sí? Pero nunca te has puesto a pensar que también se debe hacer justicia de las injusticias que nosotros hemos hecho. Y ya se quedaron pensando. Claro. Lo malo es que se da la injusticia, es que cuando se da la injusticia contra nosotros y no se hace justicia a nosotros, sentimos deseos de venganza. Buscamos desquitarnos de la injusticia que nos hicieron. Bueno, es humano sentir enojo y frustración ante la injusticia, ¿sí o no? Se siente frustración ver la injusticia. Mira, se desaparece la hija de un matrimonio que vive en Arenales Tapatíos, una colonia no muy favorecida, de gente humilde. Se desapareció la muchacha. Van y lo denuncian y los ministerios ahí, se fue con el novio, espérese. O sea, con un despotismo y un desprecio, y la mamá ahí, toda comiéndose las uñas, por favor, encuentren a mi hija. Sí, ya. Se siente coraje. Pero que no se pierda la hija del diputado o del empresario rico de Guadalajara, porque en 3 días lo encuentran. Entonces sale ahí, ¿verdad?, el encargado de la poli y dice, se hizo justicia, y los demás ya, bueno, ¿y a mí cuándo? A este porque es rico y tiene nombre, y se siente enojo. Yo siento enojo. ¿Usted no? Pues claro. No, pues que asesinaron al hijo de fulano. En un mes agarran al ladrón. En un mes agarran a las... Y dicho y hecho.
Y luego salen, ¿verdad? Ahí en los noticieros y dicen, esto llegará hasta sus últimas consecuencias. ¿Han oído eso? Eso es típico. Este país, si algo lo distingue, es la impunidad, la injusticia. De millones de delitos que se cometen en este país, el 90% o más, quién sabe qué tanto dicen los entendidos, quedan impunes. Se siente una frustración vivir en un país así, se siente un enojo, pero no podemos tomar la justicia en nuestras manos, porque entonces estaremos violando la justicia, los principios que rigen este país, y estaremos en la misma condición, siendo injustos, violando algo que creemos que es justo. No podemos hacerla ni de Chucho al Roto, para los que son de 50 años para atrás, ni de Robin Hood, ni de, ¿qué? Un contemporáneo, de esos que matan, quitan para darle al pobre. No podemos hacer eso, tampoco. O sea, sublevarnos por la injusticia que hay y ponernos en la misma condición de ellos no es la solución. Ahora, más adelante veremos cuál es la solución. Entonces, es humano sentir coraje y frustración ante la injusticia, pero justamente es en esos momentos que debemos de recordar y tener presente que tenemos un Dios justo, que todo lo sabe, que todo lo tiene presente y escrito, que nada se le pasó, y que como vivimos en un mundo injusto, muy probablemente moriremos con muchas injusticias a cuesta. Porque así es de injusto el mundo, porque lo habitamos gentes injustas. Pero si para nosotros que somos cristianos tenemos al Dios que es el Dios de toda justicia, cuyo trono está cimentado en justicia, que no tiene por inocente al culpable, ahí es donde, escuchen bien, y aquí voy sobre el final del mensaje. Ok, no me hace justicia, no recibo justicia de nadie, ni de las autoridades, ni de la policía, ni del qué sé yo, ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mi suegra. No, puras injusticias. Ok, ¿quién es justo por sobre todas las cosas? Dios. A Él no se le va a ir ni uno, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces tenemos que recostarnos, confiar en aquel que es justo. Sí, pero mientras me voy a consumir en mi amargura, no. Mire, nuestras vidas están llenas de acciones injustas. Mentimos, despreciamos, nos burlamos, desobedecemos, prometemos y no cumplimos, somos altaneros, orgullosos, a veces hay hipócritas, hay odio, robo, engaños. Dice la Biblia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de contiendas, engaños y malignidades. Ponga atención y hágale así al que está durmiendo. Viene una pregunta aquí. Si nosotros cometemos acciones injustas, la pregunta es, ¿cómo es entonces que decimos que hemos sido tratados injustamente? Bueno, hay una contradicción aquí. La contradicción es que ante los ojos de Dios nosotros también hemos cometido injusticias. ¿Lo aceptan o no? Ok. Y es contradictorio que si somos injustos, exijamos justicia. Y miren lo que hacemos, pero lo hacemos sin pensar porque en el enojo nos arrastra. Ahí está el que cometió una injusticia o la que cometió una injusticia. Entonces, no quiere solventar esa injusticia. Entonces tú te le paras así y dile, pero tú sabes, Dios es justo. ¿Les han dicho así? No se te olvide que Dios es justo y Él va a hacer justicia. Pero te lo dicen como si el que lo está diciendo nunca comete una injusticia. Entonces cuando se ponen en ese plan, pues es peligroso, porque ciertamente Dios es justo. Entonces, aquí está Dios de testigo. Pero es que el enojo no nos hace pensar bien. La ofensa nos nubla el entendimiento. Aquí está. Y que el juicio de Dios caiga sobre el que cometió la injusticia
Miren, mejor, porque ciertamente Dios es justo. Y es que el asunto es, Jesús lo mencionó, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Escuchen bien, este concepto, este entendimiento bíblico nos desarma. Desarma el corazón. Es decir, sí, fueron injustos conmigo y yo demando justicia y me enojo y si no, ahorita voy y que ta. Pero el darle la vuelta a la tortilla y darnos cuenta que también nosotros hemos sido injustos, ahí ya nos desarma. Bueno, al menos eso produce en mí. Eso es lo que me ha ayudado a través de los años a guardar mi corazón en paz, sin amarguras, sin resentimientos, y continuar en el camino de Dios, porque el que se amarga no recibe la gracia de Dios. Y sería muy difícil predicar, enseñar, ministrar las cosas de Dios teniendo amargura en el corazón. No se puede, porque no hay favor, no hay respaldo de Dios. Bueno, yo si he hecho a volar así mis recuerdos, pues yo recuerdo un tiempo en que hubo unas injusticias que no se las deseo a nadie. Eso es típico también, ¿verdad? Como lo que me hicieron a mí, nadie sabe lo que yo padecí, ni al peor de mis enemigos. Ahí nos ponemos así bien. Muy acá, ¿no? Bueno, pues sí, a mí me pasó que a nadie le deseo yo que hayan hecho lo que hicieron conmigo. Pero ¿saben una cosa? Cuando estaba en medio de todas esas injusticias, Dios me dijo, pues tú también las has hecho. Pero ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Perdona las injusticias, como yo perdono las tuyas. Bueno, por la gracia de Dios lo entendí. Y decidí, desde entonces a la fecha, no amargarme. Fíjate, esa es una decisión. O sea, tú decides amargarte, estar así todo, o estar libre, dormir a gusto, conciencia tranquila, en paz con Dios, a pesar de las grandes injusticias que te hicieron. ¿Por qué? Porque tú estás consciente que de alguna manera fuiste injusto con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con el vecino, etcétera, etcétera. Eso a mí me bajó la guardia. De manera que, escuchen, y es verdad lo que digo. A mí me puede decir y me puede hacer lo que usted quiera. A veces no se miden los hermanos y sí se siente feo. Se siente feíto. ¿A poco no? O sea, sigue teniendo uno eso de que se duele uno. Pero el entender que seguramente yo también hago injusticias por la humana condición, pues eso ya me baja la guardia. Entonces entro el corazón entra en un estado así de humillación y pide perdón a Dios y perdona al otro. Es así como se puede continuar, no hay otra manera de continuar, hermanos. Entonces, ¿cómo es que decimos que hemos sido tratados injustamente si nosotros también cometemos injusticias? La contradicción, pues, ante los ojos de Dios es que nosotros también hemos cometido injusticias. Y es contradictorio que si somos injustos, exijamos justicia. O sea, como que no tenemos calidad moral delante de Dios de ponernos muy dignos. Tú has visto, Padre. Sí, ya vi, pero también lo que tú hiciste. ¿Me ofendieron? ¿Me ofendieron? Sí, pero tú también ofendiste. ¿Me fraudearon, Señor? Tú también fraudeaste. ¿Me robaron? También tú robaste. ¿Hablaron mal de mí? Tú también hablaste mal de los que hablaron mal de ti. Estás haciendo lo mismo. Por consecuencia, si yo exijo justicia y por otro lado soy injusto, ¿es justo que pida justicia? A lo mejor me callo y pido perdón. Mira, ya se ven más mansitos. Porque
Porque cuando estaba hablando de la injusticia que cometen contra nosotros, no, si hubieran visto, les hubiera querido tomar una foto. Tengo unas ganas de tomarles fotos a veces. Voy a poner una ahí arriba. Así se decían. Y uno que otro tira una lágrima, bro. Entonces tú los estás viendo, sí, estaban bien ofendidos. Pero ya ahorita ya se ven más mansitos, ya sus facciones ya quitaron el... Ahora ya está así como, sí, claro, porque esa es la realidad de las cosas. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo está su corazón ahorita? Como que está más tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque está usted teniendo un entendimiento de una verdad en la Biblia que a veces no nos damos cuenta. Por lo cual, dijo Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No, pues ya, de plano me noqueó. Colosenses 3:25, para irnos al final. Colosenses 3:25, dice, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Algunos han interpretado mal el versículo este. Si yo hago una injusticia, el que siembra injusticia recogerá injusticia. No se refiere eso aquí, no. La versión en lenguaje sencillo nos traduce mejor. Dice, todo aquel que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos, dice esta versión. O sea, la injusticia que cometemos recibirá un pago. Entonces, si cometieron injusticia con nosotros, deja que Dios, mía es la venganza, dice él, haga justicia, ¿no? Tú estate en paz. Y de las injusticias que cometimos, pedir perdón y arreglarlo con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el hermano. ¿Verdad que están entendiendo? Ese es el propósito. ¿Ah? La versión Dios habla hoy dice de este versículo, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos cuando se comete una injusticia con nosotros? La respuesta es bien sencilla, que perdonemos la injusticia. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está. O sea, queremos perdón, pero no perdonamos. Queremos que Dios sea propicio a nuestras injusticias, pero nosotros no somos propicios, en el sentido de perdonar a los que nos cometieron injusticia con nosotros. ¿Por qué Dios nos pide que perdonemos a los que cometen injusticia contra nosotros? Porque Él es propicio a nuestras injusticias, dice la Biblia. Porque Él dijo, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Nos falta ser fieles y justos para perdonar al que no conoció pecado por nosotros, muriendo el justo por los injustos. Oiga, el bueno por los malos. Nosotros podemos imitar en ese sentido. Yo siendo injusto y malo, si perdono, es divino. Y eso solamente puede surgir de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces ya todas las imprecisiones o injusticias que los demás hacen contra nosotros, bueno, pues ya las comienzas a ver de otra manera. Y dices, bueno, y disculpas, como aquel publicano que oraba estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Dios sé propicio a mí, soy pecador. O sea, él reconocía que era injusto, pecador. Termino con esto. La peor injusticia que podemos cometer no es contra unos contra otros, que también son injusticias, son pecado. Pero dije la peor injusticia es... ¿Saben cuál es la peor injusticia que podamos cometer? Es ante Dios o a Dios. ¿En qué sentido?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo. Santificarás el día de reposo para que lo dediques para mí. O sea, Dios en primer lugar. Dice la Biblia para que Cristo, para que Él tenga toda la preeminencia, o sea, primer lugar en todo. Él es el creador del universo, ¿cierto? Él es el dueño de todo. Cuando nosotros menospreciamos su palabra, que esto es muy común y es uno de los pecados más injustos, o sea, es una injusticia a Dios, porque Dios es imposible que mienta, ¿sí o no? Él no es hombre como nosotros. Entonces, cuando uno oye la palabra de Dios y dice, bueno, a mí me gusta casa de oración, porque cantan bien bonito y se enchina la piel y, ay, no, las alabanzas, ay, me llegan, hasta me hacen llorar. Oiga, y el mensaje, bueno, el mensaje más o menos, son medios exagerados, pero a mí me gusta la alabanza. Y de la palabra, no, yo, mira, la verdad, porque así estoy diciendo cosas que suceden. Hay gente que nada más viene a la alabanza. Y dice qué cosa, y se van. Porque dice, no, la alabanza está genial, me encanta. Pero el mensaje es exagerado, es muy extremista, es muy confrontativo. Escúcheme bien, ¿sabe qué es eso? Menospreciar la palabra de Dios. O sea, Dios está diciéndonos algo y nosotros decimos, no seas exagerado, Señor, porque no es mi mensaje. Yo desafío, de una manera tranquila, desafío a que alguien me contradiga lo que dice la palabra de Dios al respecto de las injusticias. No vas a encontrar. ¿Qué vas a decir? Nada. Eso significa que no es mi mensaje, no es mi convicción, es el mensaje de la Biblia. Entonces, de mí, si tú dices, ay, el Chuy Olivares es bien exagerado, ay. Como dijo el otro día, yo le pregunté a un amigo mío, un pastor, oye, ¿cómo está fulano de tal? Dice, pues ya no le caes tan bien. No, ¿por qué? Dice que ya te desviaste, que eres un fariseo, un legalista. Le digo, sí. Y dice, pero tú y yo sabemos por qué. Le dije, no, pues no sé. O sea, ya no le caigo bien. Me desvié, dice. Claro, el mensaje es confrontativo, ¿sí o no? Entonces, bueno, dijo esto y esto, bueno. No es a mí, es al mensaje. Entonces, cuando yo antepongo, o pongo en el lugar que le corresponde a Dios, fíjate, a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo, a lo que sea, en lugar de Dios, y le rindo todas mis fuerzas a aquello que no es Dios, yo estoy deshonrando a Dios, que merece toda la gloria, toda la honra, suprema alabanza. Dejarle de dar a Dios la suprema alabanza, la acción de gracias, reconocer su soberanía, que Él hace las cosas como Él quiere, a la hora que quiere, sin pedirnos parecer. Cuando nosotros nos sometemos a eso, lo estamos honrando. Cuando lo cuestionamos, ¿por qué a mí esto, si yo esto? ¿Por qué, Dios mío? Mejor, mire, póngase una cinta de esas grises, que son bien duras, y péguesela así. Y llore todo lo que quiera, pero cállese la boca. ¿Por qué? Porque está cometiendo la peor injusticia. Está haciendo a Dios como si fuéramos nosotros. Nos mintió, nos ofendió, nos maltrató. Dios no miente, ni maltrata, ni ofende, porque Él es santo. Por lo tanto, hermanos, toda injusticia es pecado. Cada uno de nosotros va a poner ahí en la balanza las injusticias. No, ya a estas alturas ya no te fijas en cuántas injusticias cometieron contra ti, sino cuántas injusticias he cometido a los demás y a Dios. Y allí ya me calmé. Y te calmaste y seguimos. Porque Dios habita con el contrito y humillado de espíritu, con el que está contrito. Muchos confunden ese versículo y dicen, ay, estoy contrito, estoy triste porque perdí el trabajo. No se refiere a eso.
El contrito y humillado se refiere a aquel que reconoce sus injusticias, o sea, sus errores y sus pecados. Y Dios habita allí. ¿Cuántos quieren que Dios habite en el corazón? Como el primer canto que entonamos. Dios quería habitar en el corazón y no lo entendían. Hasta que entré a tu presencia me di cuenta, Señor, te entrego mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere, nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra, por la exhortación, por la consolación también, porque en medio de la exhortación también hay consolación. El saber que nuestros pecados, todos y cada uno, han sido perdonados. Eso consuela nuestros corazones. El hecho de saber que tu sangre preciosa borra y limpia nuestras maldades, eso es consolador. Consuela nuestros corazones. Pero cuando de pronto como que se nos olvida y empezamos a ver las injusticias que otros cometen contra nosotros como lo peor del mundo, y se nos olvida que tu palabra dice, de la manera que fuimos perdonados, así perdonados los unos a los otros. Porque tú eres el justo y nosotros los injustos, y el justo murió por los injustos, pero seguimos siendo injustos no en relación con la salvación, sino en el sentido que seguimos cometiendo acciones que hieren a los demás, que menospreciamos a otros y tantas cosas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, limpia nuestro corazón, sana nuestro corazón. Si nos maldicen, nosotros debemos de bendecir. Si nos persiguen, debemos de encomendarnos al Creador, a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ver tanto la paja, sino nuestra propia viga. De esa manera seremos más prudentes, más cautos en cómo nos conducimos, cómo reaccionamos, cómo hablamos, qué hacemos. Por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonamos también a los que nos han ofendido. Las injusticias que hirieron nuestro corazón, las perdonamos, pero también pedimos perdón por las injusticias que hemos cometido. En la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en la iglesia, con unos con otros. Señor, sé propicio a nuestras injusticias. En el nombre de Jesús, por la sangre, con la sangre de Jesús, limpia nuestras injusticias, Señor. Gracias, Jesús, por darnos entrada al Padre y poder tener acceso a las verdades de tu palabra, Señor, para que nuestro corazón esté limpio y agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Le pertenece, lo que merece y le corresponde como ser humano. Son acciones, por lo tanto, injustas que cometemos los unos contra los otros. Sabemos que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Y Dios, como creador, nos exige a nosotros, su creación, sus hijos, nos exige respeto hacia Él y hacia los demás. Nos exige acciones justas delante de Él y delante de los demás, del prójimo. Despreciar a alguien, a un prójimo, a una persona, por su condición física es injusto. Es un pecado. Despreciar a alguien por su condición económica o cultural es injusto. Es pecado delante de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 1, dice que que la fe que tenemos en Jesús debe de ser sin acepción de personas.
Dice que si entra en la congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido pues humilde, andrajoso, dice la Biblia, de condición humilde, y tú miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí junto a mí, ¿verdad? Y al pobre le dice, tú siéntate por allá en cualquier rinconcito allá, como menospreciándolo. Dice el versículo 9, que si hacemos eso, hacemos acepción de personas y cometemos pecado, así dice en Santiago 2:9, y quedamos con... Buenas tardes, hermanos. Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en 1 de Juan 5:17. 1 de Juan 5:17. Vamos a continuar con la serie de la lucha contra el pecado. Y hoy vamos a hablar de los pecados de injusticia. Los pecados de injusticia. Y vamos a leer 1 de Juan 5:17. Dice así, ¿usted me sigue allí? Toda injusticia es pecado. Vamos a leerlo de nuevo. Toda injusticia es, ¿qué? Pecado. Bien, lo contrario de la injusticia, pues es la justicia. Déjeme darle una definición de justicia, lo que la Biblia habla al respecto y a qué nos vamos a referir. Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le pertenece, lo que merece como ser humano y lo que le corresponde. En los idiomas originales que escribió la Biblia, hebreo y griego, en el hebreo tzedek y en griego dikaiosune, justicia habla de acciones correctas, habla de acciones rectas, justas, equitativas e imparciales. En estos dos vocablos, tanto en el hebreo como en el griego, enfatiza que son acciones justas que hace la gente en relación con Dios y con los demás. Por consecuencia, la injusticia es la ofensa de no darle a cada quien lo que le... Y es una falta de respeto hacia los demás, porque puesto que no tienen una posición económica alta o cultural o qué sé yo, entonces no se les hace caso. Ese es un pecado muy común. Y eso es injusto. Porque los seres humanos tenemos un valor delante de Dios, no por lo que hemos logrado o por lo que tenemos, sino por lo que somos seres humanos. ¿Me estoy explicando? Ustedes sin duda han leído los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son 10. Se conoce como la ley moral de Dios. Están en Éxodo 20, si usted va abriendo su Biblia ahí. Esos 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos, 4, los primeros 4, tienen que ver en relación nosotros con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, abajo del cielo, santificarás el día de reposo para dedicármelo a mí, etcétera, etcétera. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, pero voy a enfatizar primero los 6 restantes que tienen que ver con el ser humano, entre nosotros. Por ejemplo, el Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento lleva el propósito de que los hijos aprendan el respeto a sus padres. Honrar a los padres significa respetarlos. Respetarlos significa obedecerlos en todo aquello que nuestros padres, los que viven en casa, los ya casados, pues tenemos nuestros padres, pero seguimos honrándolos, pero ya es otra situación. Pero los que viven con sus padres, cuando una madre le dice a su hijo que haga la cama, tienda su cama o que recoja los utensilios que usó para comer, y el muchacho dice, no, yo no lo hago, se está rebelando. Está deshonrando a sus padres, y eso es una injusticia. Es un pecado deshonrar a los padres.
Una de las quejas, ahora que fue el Día del Maestro, hace la semana antepasada, yo escuchaba una entrevista a los maestros que le estaban haciendo una fiesta aquí en la Expo Guadalajara. Y el periodista les preguntaba, ¿cuál es con lo que ustedes están más luchando con los niños en las primarias o en las secundarias? Y con todos los maestros entrevistados dijeron, contra la rebeldía contra la autoridad. Ya no nos respetan. Y nosotros damos la queja a los padres y vienen y nos encaran. Usted no es nadie para decirle a mi hijo lo que tiene que decir. O sea, los mismos padres son culpables de solapar la rebelión. Se ha perdido todo sentido de respeto. Y eso es injusticia. Debo decirles que vivimos en un mundo injusto. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué vivimos en un mundo injusto? Porque somos injustos. No lo había pensado así, ¿verdad? Pensaba que los otros son injustos, menos yo, o menos usted. En el versículo 13, victos, reos de un juicio por hacer una injusticia delante de Dios. Ahora, estos son de los pecados más comunes, tristemente decirlo, dentro de las iglesias. Yo he visto múltiples veces, he estado en lugares donde antes de empezar, sube el pastor, toma el micrófono y dice, antes de empezar la predicación, quiero decir algo, quiero decirle bienvenido al señor diputado que está allá. Señor diputado, bienvenido. O si está acá el presidente municipal, señor presidente municipal, bienvenido. Démosle un aplauso al presidente municipal. Y toda la gente voltea a ver al presidente municipal y se para y le hace así, ¿no? O alguien importante. Esto es muy común dentro de las iglesias, pero ¿saben? Créanmelo, yo jamás en mi vida he visto que alguien, un pastor, diga, hermanos, antes de empezar la predicación, quiero decirles algo. Está con nosotros el que barre ahí en Aurrerá, el empleado más humilde. Hermano, bienvenido, bienvenido. ¿Ustedes han oído algo así? Yo jamás. Pero han oído que le dan gloria al futbolista, al artista, al diputado. Eso sí lo han visto, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso? Eso es injusto. ¿Por qué? Porque se está exaltando a alguien por la posición que tiene. Y ahí el que está haciendo eso se está exhibiendo como alguien totalmente parcial hacia el que tiene una buena posición. Por lo tanto, dice la Biblia, eso es un pecado.